Bueno, ahora sí, buenas noches con todos. Bienvenidos a esta semana de los Empecemos Entendiendo webinars de diciembre de 2022. Hoy culminamos esta semana de la mano de Guillermo Dufranc. Él nos va a traer el webinar referido a tendencias del packaging para 2023. Antes de iniciar, nos gustaría hacer una breve reseña de Guillermo. Guillermo trabaja como gerente de proyectos en 3D Imagen, agencia latinoamericana líder en packaging y branding. Brinda conferencias, capacitaciones, workshops sobre innovación y sostenibilidad. Fue convocado como parte del jurado en concursos de diseño de packaging. Es un apasionado por cambiar el mundo con el packaging. Para eso creó un canal en YouTube dedicado a la sostenibilidad. Es autor de libros sobre packaging que pueden ser conseguidos en dufranc.com.ar. Antes de darle la palabra a Guillermo, recuerden, pueden hacer sus preguntas, consultas de lo que vaya comentando Guillermo y en la sección de preguntas y respuestas se las haremos llegar a él. Sin más, Guillermo, te doy la palabra, agradecido de que nuevamente nos estés acompañando y nos ayudes a cerrar este año. Adelante. Bueno, excelente. Muchísimas gracias, Alejandro, por la invitación y a todos los asistentes por participar. Y siempre agradezco no solo por participar, sino por estar interesados en la temática, que es lo que creo que es lo que nos puede ayudar a encontrar realmente el camino digamos, de transformación que necesitamos desde la industria del packaging y en realidad desde todas las industrias, desde un cambio de mentalidad y manera de proceder en la actividad comercial y en la actividad profesional y en la actividad ciudadana, la de todos los días, la que hace que tomemos decisiones donde elijamos, digamos, qué camino queremos elegir para nuestra vida y para nuestro futuro. Así que la idea de esta charla es compartirles algunas reflexiones sobre las tendencias que creo yo que serían bueno tener en cuenta. Digamos, no soy bueno con las predicciones, pero sí con las intenciones, digamos. Son, de alguna forma, algunas líneas de trabajo que se van vislumbrando, ¿no? A lo largo de los años están dando forma a un cambio a un cambio. Si conocen la canción, todo cambia, dice, cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. No voy a cantarla, ¿eh? Cambia el clima con los años, y así como todo cambia, esta es mi modificación, ¿no? Que el packaging cambie no es extraño. Cambia, todo cambia, y no lo podemos evitar. Pero estamos en un momento en donde vemos que las ideas van más rápido que las ejecuciones. Y esto tiene que ver un poco por las cuestiones de cómo está pensado el mundo, cómo está pensada la industria, ¿no? Lo está haciendo, hay mucha proliferación de conceptos y de ideas que son viejos, que son nuevos, que se fusionan, pero la manera de ponerlas en práctica todavía es un poco más lenta, ¿no? Pero yo creo que es inevitable pensar en que se viene la revolución green-industrial, ¿no? Que por primera vez estamos teniendo en cuenta el impacto ambiental sobre la actividad económica y sobre la actividad industrial, y es una buena noticia. Hay muchos indicadores, ¿no? Las principales preocupaciones de los consumidores en una de las últimas encuestas publicadas por Mintel es el cambio climático, ¿no? La crisis climática por el tema de los gases de efecto invernadero y las sequías, las inundaciones, ¿no? Y todos estos cambios dramáticos del clima. Y por otro lado, la polución plástica, que toca muy de cerca la industria del packaging y que genera distintas corrientes de pensamiento, ¿no? Que algunas tienen digamos, todas son válidas, ¿no? Pero algunas tienen mayor veracidad científica y otras son un poco más desde lo que sale del estómago, ¿no? De una sensación más emocional, ¿no? Por lo tanto, las empresas deben determinar su propio camino, ¿no? No deben dejar que los consumidores guíen la estrategia de sostenibilidad de la marca o de la empresa, sino que invitarlos a que acompañen a la estrategia de la empresa. Y para eso,
claramente las empresas tienen que generar su propia estrategia, ¿no? Y tienen que investigar y saber y conocer y quizás contratar profesionales que puedan ayudarlos y orientarlos a eso. Entonces, en ese punto vamos a ver cuáles son estas 8 tendencias de packaging que yo creo que van a ser eh, visibles en el próximo año, o incluso yo diría que serían las del próximo siglo. Esto yo no lo veo como algo de moda, que digamos, bueno, vamos a tener una moda y después cambia y tenemos otra moda, sino que tiene que ver con cosas que se van a seguir dando. Y la primera de las cuestiones que veo que, digamos, que cada vez se dan más y se van a seguir dando son las regulaciones. Las regulaciones van de alguna forma a delimitar los límites en los cuales se juega en la industria del packaging y en otras también, pero estamos acá hablando de packaging de empaques, así que vamos a hablar de eso. Entonces, en la Unión Europea tenemos claras líneas de trabajo que tienen, por ejemplo, en 2021 se genera la prohibición de aditivos oxodegradables, ¿no? En la Comunidad Europea y en otros países también, en Colombia y algunos otros, no quiero seguir nombrando para no entrar en conflictos, pero sí sabemos que hay una tendencia a definir que la oxodegradabilidad no es una solución definitiva para erradicar la basura, o sea, erradicar la generación de residuos, ni tampoco favorece a la circularidad de los materiales. En 2022 se prohibió los envases de un solo uso, ¿no? Y en España también se viene el tema del impuesto del plástico y la erradicación de todos los usos plásticos de descartables. También en Perú, no sé si fue este año o el anterior, que también Alejandro estuvo haciendo unos webinars súper interesantes de todo ese tema. En 2025, en Europa, el 65% de los envases deberían ser reciclados. O sea, estos son declaraciones de intenciones, pero se apunta a que se logre. Y para 2030, el 100% de los envases deberían ser reutilizables, reciclables o compostables. O sea que acá hay una clara línea de hacia dónde tiene que ir la industria del empaque. Y claramente dentro de cada uno de estos mundos de reciclable, reutilizable, de compostable, hay problemáticas en sí mismo que luego vamos a desarrollar un poco más, ¿no? Pero sí hay una idea de que las regulaciones van a ser cada vez más frecuentes y van a llegar cada vez a mayor cantidad de países. ¿Y en qué afecta? Bueno, por ejemplo, en muchos lugares ya no se van a poder comercializar productos de este estilo provenientes de, por lo menos de plásticos, ¿no? De plásticos que tienen baja posibilidades de circularidad, de reciclaje, o que terminan siendo contaminados con comida. En Europa hay una fuerte regulación, bueno, este es de Francia, pero también en Inglaterra y en España, de que las frutas no pueden venir empacadas en plásticos, de las frutas frescas. Por otro lado, las tapas de las botellas tienen que estar, tienen que permanecer atadas, digamos, o agarradas al pico de la botella mediante un anillo, que eso haría que el polietileno de la tapa no se pierda en los flujos de separación de residuos, identificación para ser reciclados, y que se puedan segregar en el momento que se recicle el PET de estas botellas. Y también una iniciativa fuerte, pero interesante, también es la prohibición en Europa que en la hotelería no se puedan usar más los envases individuales de jabones, shampoo, jabón líquido, ¿no? Shampoo o cremas, sino que son dispensers recargables, reutilizables, y con eso también se reduce una porción considerable de residuos que se generan por este tipo de envases. Ahora, esto de las regulaciones, ¿no? De decir, bueno, quitemos el plástico de las frutas, trae ventajas y desventajas, ¿no? Por un lado, este grupo de vegetales que se podría adquirir de esta manera, se puede adquirir de esta otra. ¿Y qué puede pasar? Bueno, que puedo elegir, en vez de llevar 3 pepinos, llevar uno, y de alguna forma prevenir el desperdicio alimentario porque puedo comprar las unidades que yo quiero. Ahora, ese desperdicio alimentario a veces puede estar diezmado por la falta de oportunidad de envasar o de agregar un recubrimiento de polietileno, que es muy común, sobre el producto,
que evita que se descomponga en menor tiempo, ¿no? Entonces, si yo alargo la duración del producto, voy a terminar eliminando o reduciendo el desperdicio alimentario. Pero por otro lado, si tengo que comprar 3 unidades y yo voy a consumir una y también la termino desperdiciando, hay que entrar en un balance. Entonces, esto nos da la punta a la segunda de las tendencias, que es la de evitar el desperdicio, ¿no? El desperdicio alimentario es una tragedia. Se calcula que un tercio del desperdicio, un tercio de los alimentos que se producen se desperdician. Un tercio de los alimentos que se producen se desperdician. Y esto, según los últimos informes que he leído, en Inglaterra al menos, 50% de esos alimentos provienen de los residuos domiciliarios y otro 50% proviene de la industria de alimentos, de productos que no se llegaron a consumir, o porque no se vendieron en tiempo y forma, o porque no fueron, digamos, comercializados de la manera adecuada en el tiempo que tenía la vida útil. Entonces, para evitar el desperdicio, el envoltorio y fecha de caducidad en Europa está siendo directamente eliminado. Ese recurso ya no se puede utilizar más. ¿Qué recursos hay? Bueno, no ponerle a los productos que todavía quedan envasados, no ponerle fechas de vencimiento, sino que sea el consumidor el que directamente decide si un producto está o no está en condiciones de ser consumido, y no con una etiqueta que te dice a partir de tal fecha no se puede consumir y el producto está bueno igual. Entonces queda a criterio del consumidor. Y otro que tiene que ver con una innovación, que es un spray, una especie de, eh, podríamos decir, barniz comestible, que haría las veces de este envoltorio que tenía anteriormente la fruta para que dure más, y que con ese spray se supone que el producto va a durar más, no es inofensivo para la salud humana y que previene el desperdicio alimentario. Y una de las terceras alternativas que puede haber en esta prevención son las etiquetas inteligentes. No es algo nuevo, no es algo que es de este año o que se va, pero sí se apunta a que va a venir bastante fuerte, porque estas etiquetas reaccionan con la actividad química que hay en un envase con el producto adentro, y reconocen cuando el producto, cuando el alimento está liberando oxígeno o dióxido de carbono, y esta etiqueta te va marcando en qué estado está el producto, no por una predicción que hicieron de fecha, sino por lo que va recibiendo de la descomposición del alimento adentro, ¿no? O sea que la etiqueta te podría alargar la fecha de caducidad, porque realmente está reaccionando de acuerdo a cómo está evolucionando o descomponiéndose el alimento ahí dentro, ¿no? O sea que puede ser un recurso muy interesante para prevenir el desperdicio. Hay otro tipo de desperdicio que a veces no se tiene en cuenta, que es el tema del transporte, ¿no? El transporte genera una huella ambiental descomunalmente enorme. Es uno de los factores que mayor afecta en la actividad económica de una empresa, de un país. Y, por ejemplo, tenemos, ¿no?, países que importan cosas que ellos mismos producen, ¿no? Como, por ejemplo, ¿no?, para poner este caso simpático de lo de la botellita de Fiji con Trump, ¿no?, de donde hace falta consumir en Estados Unidos agua que viene de Fiji y trasladarla por lo menos 12.500 kilómetros para que llegue a los consumidores, ¿no?, cuando tranquilamente se puede tomar agua que se produce, que se extrae en Estados Unidos, ¿no? Entonces, este tipo de desperdicio también es un factor a tener en cuenta, ¿no? De no desperdiciar energía y transporte en cosas que no son necesarias o vitales para tener de consumo en el país, ¿no? Esto de las regulaciones y la evitar el desperdicio y todo va a generar una gran eh, ola de greenwashing, ¿no? Yo creo que en gran parte por ignorancia, por ganas de que algo sea más ecológico y al final no lo termine siendo. Y hay muchas maneras que vemos y que vamos a seguir viviendo de greenwashing. Por un lado puede ser por el color, y es algo que tiene que ver mucho con la elección del diseño, ¿no? Cambiar de un color X al verde da la sensación de algo ecológico, de algo más amigable con el medio ambiente, cuando en realidad no hay ningún motivo por el cual un producto pueda tener una característica ecológica y que sea verde, ¿no? O sea,
va a ser muy difícil poder demostrar que el cambio es por algo ecológico si es solamente por el color, con lo cual el consumidor se va a confundir rápidamente y acá tiene que ver mucho con la ética y con la práctica profesional. También el greenwashing lo vamos a ver y seguir viendo por contradicción, ¿no? Como por ejemplo esto que diga que soy una botella de papel y que en realidad tiene plástico en su interior, con todas las problemáticas que sabemos que hay con el tema de la multimaterialidad y todas estas historias que venimos hablando del tema de las botellas de papel, pues lo vamos a seguir tocando un poquito más. También estas contradicciones, ¿no? Que empieza la guerra del plástico contra las bombillitas, las pajitas o los popotes, que los hacen de papel, pero al final terminan teniendo que ser envueltos en polipropileno para asegurar la inocuidad, cuando en realidad lo mejor sería que ni siquiera tengan que estar esos adminículos y que la innovación debería pasar más por el empaque, en poder hacer una boquilla o algo para directamente prescindir y no terminar haciendo estas mezclas que al final sí es papel, pero después tiene el plástico. Bueno, claro, el plástico del polipropileno es mínimo, pero la verdad que, bueno, todas estas cosas generan un poco de confusión. Y algunas otras que tienen que ver con, digamos, con aseveraciones poco claras, ¿no? Esto es un ejemplo de un empaque de jabón, de hotelería, donde ya vimos que en hotelería es mucho mejor tener los envases recargables, ¿no? Que estar haciendo envases de papel piedra, que al final es un polietileno con carbonato de calcio, si mal no recuerdo, que viene de la cáscara del huevo, ¿no? O sea que al final es una malla de plástico que tiene en su composición un componente biológico, que al final podría ser reciclado, pero reciclado con papeles piedra de su misma especie, ¿no? Y acá en el dorso dice que es reciclable. ¿Reciclable con qué? ¿Con papel o con papel piedra? ¿Cuántas posibilidades hay de reciclar papel piedra? Después dice que está impreso con tintas a base de soja, que no sé si quiere dar la pauta de que es biodegradable o qué, porque después dice que dice papel hecho 100%, papel hecho de piedra 100% libre de árboles. Entonces, ese mensaje libre de árboles, pero entonces es biológico. ¿De qué orígenes? Es de piedra. En realidad no es de piedra. Y después, por otro lado, es de Chile, pero se hace en China. Con lo cual, todo el transporte que estábamos hablando, ¿no? El desperdicio de transporte, de trasladar este producto de un lado para el otro, hay con la contradicción que se llama bio, ¿no? Y bio de que es biológico por el origen del papel piedra o que es biodegradable. Todas estas confusiones, digamos, no aportan mucho valor y la verdad generan más ruido que otra cosa. El otro caso de greenwashing es por ambigüedad, ¿no? Por ejemplo, utilizando símbolos, que es un tema súper interesante para ahondar, ¿no? Porque acá dice hecho con materiales reciclados y tiene las 3 flechitas del reciclaje, ¿no? Entonces estamos intuyendo o, digamos, sugiriendo al consumidor que está hecho con materiales reciclados por lo que dice, pero por el símbolo pareciera que además es reciclable. Ahora, no está indicando que el material además es reciclable, no sé. Ahí habría que entender si es o no es reciclable. Otra cosa, esta ambigüedad de ponerle eco-friendly o amigable con el medio ambiente. ¿Y cuál es el beneficio? No, en Inglaterra están directamente prohibiendo cualquier tipo de claim que no genere, o sea, o una afirmación que no genere una precisión sobre qué es lo que realmente está aportando. No se puede usar términos vagos o ambiguos como amigable con el medio ambiente o verde o cosas por el estilo. O por ejemplo, bueno, esta que directamente es una marca que ya determina que el agua envasada en caja es mejor que qué, bueno, según sus análisis de ciclo de vida dice que dan mejor que todo el resto, pero claro, en índices de circularidad y capacidad de recuperar este material, aunque haya posibilidad de recuperar algo de pulpa de papel, la realidad es que casi nadie lo recupera. Entonces también hay que ahí sopesar algunas cuestiones que luego vamos a ver sobre qué importa más, el origen de las materias primas o la capacidad o el índice de circularidad que pueda llegar a tener ese material, ¿no? Y el greenwashing también por discurso, que a mí es el que más me preocupa, ¿no? Por ejemplo, esto de la marca Hacendado de España,
de Mercadona, ¿no? Una super tienda, hizo todos sus envases, claro, ya como esto va a estar prohibido en Europa, los envases de un solo uso, dicen que son reutilizables, ¿no? Reutilizables y son de polipropileno, son exactamente el mismo envase o el mismo producto que se vendía antes como descartable, pero ahora se vende como reutilizable porque el consumidor lo podría lavar y reutilizar. Claramente si uno compra estos vasitos de plástico en el supermercado para usarlo una vez y tirarlo, porque si no, no habría ningún motivo, ¿no? O se usaría otro tipo de vasos. Entonces, acá yo no sé si es ignorancia o maldad, o bueno, o necesitaban liquidar stock de alguna forma y cambiarle el rótulo al mismo tipo de producto, como para incitar un cambio de comportamiento, porque además después en otro lado sugiere que se reutilicen hasta 5 veces, con lo cual eventualmente hay que tirarlos en algún punto, tirarlos a la basura y después sabemos que probablemente nadie vaya a reciclar ninguno de estos artículos. Entonces, lo que diría yo que la cuarta de las tendencias que empezaría a tener un poco más de lógica sería la de la eliminación. La de la eliminación directa, donde esta es la más fácil de todas, es eliminar lo innecesario, lo que no aporta, digamos, no disminuye el valor del empaque. Y esto es lo que hizo Tesco, por ejemplo, en estas bandejas, donde eliminó directamente el polietileno que las envolvía, porque la bandeja era suficiente como para mantener la estabilidad de las latas. O, por ejemplo, los termoencogibles de los agrupadores de las botellas, donde también se elimina ese termoencogible, es un costo menos, menos comodidad para llevar, por ejemplo, 6 botellas juntas, porque el consumidor las tiene que agarrar de a una y las tiene que poner en el carrito y después las tiene que sacar y no es tan práctico y de alguna forma no está incitando al consumidor a comprar 6, que es la verdadera intención, ¿no? Igual, si nos ponemos a pensar, es mucho peor la cantidad de plásticos digamos, y de colores que tienen las botellas que lo que representa el film, ¿no? Con lo cual sí hay un ahorro, hay una mejora en reducir el film, que es menos probable que se recicle, pero también no podríamos descuidar, decir, bueno, ¿qué capacidad de circularidad tiene ese plástico violeta? Que es muy probable que sea, no sé si será PET o polietileno, me parece que es PET, ¿no? Por el brillo. Eh, entonces, también hay que sopesar ese tipo de cosas, ¿no? Hay muchos ejemplos de la eliminación directa, como el termoencogible de las tapas de las mermeladas, o la famosa ventana de polipropileno de Barilla, que directamente aprovechó para poner un cartelito diciendo que como no tiene ventana es más reciclable, que en algún punto está bien. O la eliminación, esta novedad que apareció hace un tiempo, pero todavía no se masificó tanto como yo pensé que iba a andar, que era la eliminación de las etiquetas de las botellas de agua, donde toda la información está grabada sobre el cuerpo de la botella y el código barra va en la tapa. La eliminación directa también puede ser sustituir algo por menor impacto, y esto está pasando. Dicen que en Islandia hace 10 años que las pastas dentales no se venden más en estuches individuales, sino que se exhiben en estos exhibidores de cartón, que es la caja donde se trasladan, ¿no? Donde en la misma caja donde ellos se trasladan, después se convierte en el exhibidor. Y esto, Waitrose en Inglaterra, ya pidió a todos los fabricantes de pasta dental que eliminen el estuche individual para pasar a este exhibidor. O, bueno, el ejemplo de Casper, que también en España lo incorporó Estrella Galicia, que es directamente eliminar las anillas o eliminar la caja del six-pack por unos puntos de pegamento de una cola vinílica, supuestamente es base de agua, con eso se diluiría, y las latas después se pueden reciclar tranquilamente. Con lo cual las latas quedan agrupadas, pero no necesitan ningún empaque adicional. La reutilización es uno de los, como vinimos hablando varias veces, incluso hicimos un webinar con Alejandro, comparando reutilización con reciclaje y viendo cuáles eran los pros y los contras. Es una de las estrategias que sabemos mayor beneficio trae en reducir la extracción de material virgen y la necesidad del reciclaje, ¿no? Porque a medida que reutilizo un envase, evito tener que extraer material para generar uno nuevo o tener que circularlo en un sistema de reciclaje.
Sabemos que el de Loop, el famoso esquema que implementaron en Inglaterra, en Tesco yo no creo que lo hayan dado de baja, sino que terminó su fase de prueba y es muy probable que vuelva reseteado o mejorado. Pero así como se terminó en uno, empezó en otro, en Giant, en una cadena en Estados Unidos. Ya empezó el Loop de vuelta, o sea, no creo que sea una iniciativa que se vaya a dar de baja, sino más bien que necesita ser reseteada. Y en Tesco lo que dijeron básicamente es necesitamos mayor escala de consumidores y de apoyo de las marcas y del gobierno que incite a que haya mayor aceptación a nivel global para que esto sea un negocio rentable, con lo cual no es un problema del modelo, sino es más un problema de los comportamientos. Pero a no desesperar porque después viene Algramo con Lidl haciendo básicamente lo mismo, donde Algramo ya es una startup de Chile que también se incorporó en Walmart en Estados Unidos, también en algunos puntos donde básicamente se comercializan productos de limpieza, donde además apuntaron a generar envases de flexibles, o sea, envases recargables flexibles, con lo cual bajan aún más todavía la huella ambiental de los envases comparado con Loop, que son casi todos de metal o de vidrio, que son durables, pero que tienen mayor peso y huella en su fabricación. En el caso de Agramo, apuntan a un envase que quizás es menos reciclable, pero la idea es que sea reutilizable por mucho más tiempo y que la huella de generación de ese envase sea mucho menor. Y lo mismo, ¿no? El consumidor lleva el envase, lo recarga. Lo que más va a costar es que el consumidor, nosotros, todos, hagamos eso. Otros esquemas de reutilización que están generando bastantes marcas, sobre todo DAB, que tiene muchas iniciativas de desodorantes, de estos de sanitizantes para las manos. Una interesante es la de la pastilla sólida, ¿no? Que se diluye en el propio envase. Eso es interesante porque además ya el refill, digamos, del agua lo hace el usuario. O sea, ¿para qué trasladar agua de un lado al otro si el usuario en su casa afortunadamente tiene baño, tiene agua? También, bueno, Natura generó estos repuestos que tienen 89% menos de plástico que el envase original, o sea, solo se reemplaza la parte interior. El plástico dicen que está hecho de caña de azúcar, que evita unas cuantas 5.000 toneladas de carbono anuales, según informan. Así que, y tiene un descuento del 20% respecto a los productos estándar, con lo cual es bueno que incita también desde la parte económica. Ay, perdón, me fui para atrás. La reutilización también hay esquemas interesantes. Por ejemplo, Refill Lab es una empresa que está comercializando productos de limpieza y cuidado del hogar a domicilio, donde uno devuelve los envases y los compra a granel y puede hacer la dilución en casa. Hay varias de este estilo, es interesante eso. Además, los envases estos marrones son de plástico reciclado, por eso son marrones, porque se mezclan de distintos tipos de plástico. También están los esquemas como en el medio, que vemos los de Zero Market, como se hizo muy popular acá en Argentina durante la pandemia. En Europa existen desde hace mucho tiempo, donde el consumidor lleva sus propios envases o compra envases en el mismo local para que después lo pueda llevar y recargar. Y también en de los restaurantes, ¿no? Hay una iniciativa interesante que está Agua Local, que es un purificador básicamente de agua, entonces los locales no necesitan trasladar botellas de agua, sino que sirven el agua filtrada en el mismo recinto donde los comensales van a comer, y ellos sirven el agua embotellada que, digamos, de alguna forma reduce todo el transporte que necesitan desde la planta embotelladora, desde el que fabrica la botella, y además obviamente genera un beneficio económico grande para el restaurante. Otra de las tendencias fuertes que se vienen es el criterio de la monomaterialidad, ¿no? Hasta hace un tiempo, en la industria del packaging, sobre todo en el embellecimiento, en el diseño y en la construcción, no pensábamos mucho en cuántas capas de cosas le estábamos agregando, sino que le agregábamos cuanto más capas, más bonito, más lindo, más caro. Bueno, la idea es la opuesta ahora, directamente es unificar, ¿no? Y simplificar. La gran novedad está siendo estos envases flexibles monomateriales, ¿no? Que es donde en general está la mayor dificultad de lograr la barrera necesaria, y hay desarrollo ya en Europa, sobre todo, de esto de
de pouches o de envases flexibles 100% de polietileno o 100% polipropileno, son distintas capas con distintas densidades, pero ya los hay y es muy probable que esto sea lo que necesitemos seguir viendo, aunque ya sabemos que por el tema de los flexibles, el peso, el bajo interés que puedan tener a nivel económico para el reciclaje va a ser difícil, pero con leyes que obligan a incorporar, por ejemplo, porcentaje de material reciclado, ya por ejemplo un empaque 100% polietileno, 100% polipropileno, que tenga que tener 50% de ese material reciclado, bueno, va a haber necesidad de que alguien lo junte, lo compre y lo procese y después fabriquen estos envases, ¿no? Con lo cual creo que ahí es parte de una cadena que necesita ser construida. Otras de las novedades de la monomaterialidad son los mecanismos, los triggers, las bombas, bombas que no tienen gases, ¿no? Que son a base del mismo aire que está dentro del envase y que son 100% hechos del mismo material que es el empaque o la botella, con lo cual hace que no tenga piezas de distintos tipos de materiales que generen problemas en el reciclaje de ese envase, ¿no? Las novedades no tan nuevas son las de también esto de austeridad en el color, ¿no? Para estandarizar los colores. Sprite ya lo habíamos visto hace más o menos un año, un poco más. En Argentina salió el nuevo Sterlistán, que un envase clásico, histórico, donde siempre se caracterizó por esa tapa naranja, directamente la pasaron a polietileno transparente, translúcido, argumentando que es más ecológico, pero bueno, en realidad ya sabemos que lo que tiene es que puede aumentar las probabilidades de que sea reciclado, porque al no tener un color en particular, se podría juntar. Y si todas las marcas se pusieran de acuerdo y tuvieran la misma tapa, todas podrían ser recicladas juntas y todas podrían comprar el mismo polietileno reciclado y sería todo mucho más fácil. También otra de las características de la monomaterialidad es que cuando no se pueda ser de un solo material, sea de fácil separación. Este es el caso de Tony Chocolonely, que además tiene esta capa de aluminio, pero no está adherida al papel. Entonces uno fácilmente saca el papel, saca el aluminio, cada una puede ir a sus circuitos de reciclaje. O bueno, las fundas termoencogibles, que además de, por ejemplo, de estar en un envase de PET, que ojalá fueran de PET, y la funda de PET, sean fácilmente removibles, ¿no? Bueno, puede ser también que el envase sea de polietileno de alta densidad y la funda sea de otro material, pero si es fácilmente removible y tiene menos de 50 micrones, en las plantas de reconocimiento de materiales con sensores infrarrojos, el sensor podría detectar los dos materiales, el del film eh, y el de la botella, pero tiene que tener esa característica, la funda tiene que ser menos de 50 micrones. Otra de las tendencias fuertes que se vienen y creo que van a ser cada vez más fuertes es la de los materiales de origen biológico, y acá es donde encontramos el papel que necesita recubrimientos por cuestiones de barrera o de temas de humedad. Nestlé estaba desesperado, hace rato en Europa sacó estos envases de papel para que se reciclen, y recientemente también en Mondelez en Australia y Nueva Zelanda sacó estas barras también hechas de papel, que sabemos que tienen recubrimientos, en su mayoría son de PLA. Ya están diciendo, esto dice que se puede reciclar, pero nadie lo recicla en Nueva Zelanda porque con el recubrimiento que tiene, bueno, acá yo creo que también es un poco el huevo y la gallina, ¿no? No hacemos nada nuevo en el empaque porque nadie lo procesa, o nadie lo procesa porque nadie hace nada nuevo en el empaque. Entonces quizás acá es un poco también el trabajo en conjunto de, bueno, la empresa desarrolla el empaque y del otro lado necesitamos la industria del reciclaje que eh, también trabaja en conjunto para buscar la manera de cómo recuperar el papel, la pulpa. O sea, si bien la empresa dice que esto se puede reciclar, los recicladores dicen que no lo reciclan. Ahí creo que falta un tipo de acuerdo, pero bueno, claramente que los flexibles de plástico son uno de los mayores desafíos de la industria del packaging, porque es muy poco probable que se puedan reciclar por las mezclas de plástico, por lo liviano que son, por la falta de interés que hay en ese tipo de materiales y por la presión fuerte social que hay con el tema de dejar
de usar tanto plástico de un solo uso. El flexible, la verdad que es el que más amenazado está. El tema de los biológicos. Acá el dilema de los plásticos, de los bioplásticos, ¿no? Porque bioplásticos es un mundo gigante donde vamos a tratar de llevar un poquito de claridad. Los plásticos tradicionales que no son biodegradables y que no vienen de fuentes renovables, los que conocemos, el PET, el polietileno, el PVC, el polipropileno, el poliestireno, tienen base fósil. Ahora, hay un grupito de estos que son biodegradables, pero que no vienen de fuentes renovables, como acá vienen los nombres difíciles que me los anoté porque no estoy negado a aprendérmelos. El PBAT, que es el tereftalato de adipato de polibutileno. A Alejandro le va a gustar toda esta parte de todos los nombres difíciles, yo lo odio. O el PCL, perdón, el policaprolactona. Bueno, estos pueden ser considerados bioplásticos porque son biodegradables, pero no son de fuentes renovables, con lo cual se van a biodegradar en cosas que no queremos en el medio ambiente. Así que tenemos otro grupete. El otro grupete que tenemos es el que provienen de los envases o de las fuentes de renovables, ¿no? Donde tenemos los bioplásticos de base biológica, que son parecidísimos a los convencionales. Tenemos el biopolietileno, el biopolipropileno, y está también, hay un biopet dando vuelta por ahí, que ahora lo vamos a hablar un poco. ¿Qué tiene de bueno eso? Que podrían llegar a ser reciclables y ser de fuentes renovables. Estaría bueno tenerlos en un circuito. Y por otro lado tenemos el de los bioplásticos más, digamos, afamados, que son los que supuestamente son compost, dependiendo del fabricante, o de compostaje industrial, que hasta ni por ahora los informes que salieron de plásticos, de estos plásticos compostables, ningún compostaje industrial los quiere porque no se terminan degradando en el tiempo que se supone que tienen que degradarse. Tampoco nadie los obliga a tener que procesarles y darle el tiempo que necesitan. Entonces, acá digamos que dentro del gran mundo de los bioplásticos, yo creo que habríamos de considerar solamente los que podrían ser reciclables, asegurándonos que sean de fuentes renovables y que puedan ser reciclados entre sí mismos, y los bioplásticos compostables siempre y cuando exista la posibilidad de compostarlos y en algunas aplicaciones particulares donde sean plásticos o materiales que terminan contaminando con comida, con cosas que ya se sabría que no se podrían reciclar de ninguna forma. Igual hay muchos desarrollos de materiales de base biológica, como el biopolietileno, que Amcor está presentando, mucho para todo el tema de food service, que tiene que ver también mucho, son de base celulósico, de bambú, que están muy fuertes y están generando bastante penetración en el mercado, o este desarrollo que es interesante, lo del ácido polihidroxibutírico, que es un plástico hecho a partir de desechos orgánicos, y esto es un proyecto que en España están realizando, con lo cual acá hay una proliferación de materiales de origen biológico súper interesante, pero como siempre el desafío es cómo es el fin de ciclo de todo eso, ¿no? Hay flexibles, estos de Nueva Zelanda también, flexibles hechos a base de celulosa que pueden ser compostables en hogar. También están en estos tipos de standard pouch para café, o termoformados solubles que incorporó Cadbury. O sea, hay una gran proliferación de todos estos tipos de materiales y creo que van a seguir apareciendo. Tenemos el tema del micelio, de los hongos, que en California están desarrollando muy fuertemente digamos, como una alternativa al poliestireno. Todavía, evidentemente, en cuestiones de precios no le va a llegar ni a los talones, pero yo creo que va a seguir dando que hablar. Y muchos desarrollos de films basados en algas que dicen que son comestibles. Ahora sí, todo el mundo está espantado de los microplásticos. Imagínate comerte una bolsita de plástico hecho de algas, no sé, yo no tendría ganas de comérmela, pero bueno, se supone que son solubles al agua, que no van a generar ningún tipo de contaminación. Indonesia hace ya 2 años producía 10 millones de toneladas de algas en granjas, que además dicen que captura dióxido de carbono, que tiene unas ventajas en la captura de carbono así que es muy probable que esto se siga desarrollando y siga generando. Pero claro, todas estas cuestiones
Estas novedades generan y van a seguir generando desacuerdos. Los desacuerdos es una de las tendencias más fuertes que estoy viendo por todos lados en LinkedIn entre la comunidad científica y la comunidad ecológica, ¿no? Los ecologistas que actúan más quizás desde el corazón y los científicos que actúan más del cerebro, y hay un choque térmico entre lo que dice la ciencia, entre lo que dicen los números, entre lo que dice el estómago y lo que dicen las ganas de que las cosas cambien. En algún punto va a haber que encontrar ese acuerdo, como por ejemplo esto de repensar si reducimos plásticos con mezclas de cosas, de papeles con plásticos, si hace falta, si van a ser una solución válida. Obviamente cada vez se apunta más a la monomaterialidad, pero con el papel solo la humedad no se va a poder asegurar, pero claramente que hay algunos recubrimientos que ya están como perfilándose a ser la solución, pero claro, siempre el fin de ciclo es yo creo, ¿no? El fin de ciclo, ¿a dónde va a terminar eso? ¿Cómo va a terminar? ¿Cómo se puede circular? ¿Cómo se puede volver a utilizar alguno de estos productos? Esa es una de las grandes dudas. Nuevos materiales, nuevos desafíos, o sea, siguen siendo materiales que pueden ser de base biológica, que pueden ser biodegradables y compostables, que no quede rastro, como puede ser el monoetil, ay, cómo me cuestan, monoetil glicol vegetal de la de la Plant Bottle que hizo Coca-Cola, que dice que va a compartir la patente, que comparte la patente con toda la industria. Sería un golazo una estandarización de material para todas, por ejemplo, este tipo de botellas que puedan ser de base biológica, pero reciclables entre ellas mismas, para no tener que estar, ¿no? Desperdiciando y compostando y plantando, procesando, compostando, para plantar, procesar, compostar, sino también poder reutilizar o reciclar los envases en circuitos cerrados, el PLA o el ácido poliláctico. Y ahí el problema es que es casi idéntico al del PET, es igual de cristal. ¿Cómo diferenciamos uno de otro? ¿Son compatibles entre ellos dos? ¿Entre los dos se pueden compostar o entre los dos se pueden reciclar? Ahí están todas estas dudas. O el de la botella esta de PHD, de polihidroxialcanoato, que viene del azúcar, que en California la están sacando como una gran solución, como alternativa del agua embotellada, pero al final termina siendo una botella de un solo uso, con lo cual está bien, hay momentos donde va a haber que usar una botella de un solo uso y es mejor que sea de algo que no sea dañino, y sí, es lo mejor, pero entre tanta proliferación de materiales y diversidad, también hay más confusión y más, ahí emprendí esta palabra que me encanta, entropía, que es la manera de medir el descontrol, ¿no? El medir el caos. Hay mayor posibilidades de caos contra mayor cantidad de variables. Así que los desacuerdos también siguen con el tema de los ecoglíficos, le digo yo. Son estos jeroglíficos modernos que terminan siendo un mapa, se supone, ¿no? Un mapa de la ecología, donde tenemos símbolos de el reciclaje o de tirar en el cesto o de biodegradables, que en realidad no son símbolos confiables porque son voluntarios, son creaciones en muchas veces, creaciones que cada marca puede generar, con lo cual cada una puede hacer lo que quiera. Tenemos el tema de los materiales, la codificación de materiales, que en los plásticos quedó cortísimo, hasta el 7 dice otros, y dónde está el PLA, y dónde está todos estos otros que estuvimos viendo de base biológica, le vamos a seguir poniendo numeritos hasta el infinito. O esto de los esquemas armonizados de cómo indicarle al consumidor de qué materiales compone el empaque y cuáles son reciclables y cuáles no, como tenemos el de How to Recycle de Estados Unidos, el del medio, el de la OPRL en Inglaterra, o de APCO en Oceanía, que cada una tiene lo suyo, pero son esquemas interesantes, pero claro, todavía mundialmente no está armonizado. Tenemos todos los certificados de compost, de compost industrial, compost marino, compost del hogar, compost en el suelo, compost en el agua, que a mí me dan terror, porque quiere decir, tiralos al mar directamente, ¿no? El compost marino, listo, tirémoslo al mar. No. Bueno, los de Inglaterra, que son los dos de arriba, que uno es el compost industrial y otro es el hogareño. ¿Quién se puede dar cuenta de qué significa cada uno de esos símbolos? No, no sé. También tenemos el de los orígenes de las materias primas, como el FSC o el PFC más en España, bueno, el de el Rainforest, o de certificados de reciclado,
o de gestión, ¿no? De esto de cuánto la empresa se preocupa y se ocupa por el medio ambiente. Con lo cual, acá tenemos una gran cantidad de símbolos voluntarios que son poco confiables en general, porque como son voluntarios nadie digamos, lo audita, cualquiera puede poner cualquier cosa, desgraciadamente, aunque estoy a favor de que estén y que haya claridad y comunicación, también hay necesidad de orden y de claridad en y de, sobre todo de veracidad, ¿no? En lo que se está diciendo, y bueno, y todas las de cantidad de certificaciones que al final termina siendo grandes negocios, ¿no? De cada una de las entidades, porque claro, para tener su sello hay que pagarles y, bueno, y obtener su certificación. Desacuerdos, por ejemplo, ¿cómo embotellar agua? En un envase reutilizable como esa es el aeropuerto de San Francisco, ¿no? Uno compra la botella y hay estaciones de recarga por todos lados. O en envases reciclables, como puede ser la lata de aluminio, la de vidrio, sobre todo si el vidrio es cristal y no tiene color, una botella de PET, que es reciclable técnicamente, o en unas botellas compostables, pero ¿cómo identificamos si es un material reciclable o compostable, ¿no? O mezclas o cosas que sabemos que no van a ser recicladas por el vidrio verde o los multilaminados, van a incineración, van a basural, se pueden reciclar, se puede recuperar la pulpa de papel de los multilaminados, ¿no? La botella de papel que está en el medio entre algo compostable, que podría ser compostable, que podría ser reciclable, pero que también se puede ir a incineración o basural, porque después no se termina de saber qué es qué. Con lo cual acá creo que hay que entender cuáles son las cosas que hay que fomentar y cuáles quizás evitar y ver si en estos desacuerdos hay algún acuerdo para llegar a un bien común, ¿no? Repasando las 8 tendencias que hablamos, tenían que ver con las regulaciones, esto de las imposiciones de gobierno que van a seguir existiendo, la de reducir el desperdicio de alimentos, el desperdicio de transporte, el desperdicio de materiales también, ¿no? De no dar más de lo que se necesita. El greenwashing, que va a seguir existiendo porque va a haber ignorancia, va a haber ganas de hacer el bien y ganas de hacer el mal, a propósito o por ignorancia. Yo creo que tiene más que ver la ignorancia que otra cosa. La eliminación, creo que esta es la gran llave de la innovación, es la eliminación directa o la sustitución por materiales de menor impacto, pero esto tiene que estar documentado e investigado, no puede ser, digamos, por decisiones impulsivas. La reutilización, que claramente sigue siendo el sistema que nos debemos recuperar, porque no es que sea algo nuevo, recuperar e instalar como la norma la monomaterialidad para aumentar la capacidad y la circularidad de los materiales, la incorporación de los biológicos, que va a ser inevitable, porque yo considero que creo que el futuro del plástico pueda ser biológico, que no se haga, que soñemos con un futuro donde el plástico no provenga más del petróleo y que provenga de fuentes renovables, podría ser un futuro para el plástico. Habría que reducir la cantidad de plásticos, de variedades, y tratar de reciclarlos en su mayoría para no terminar desperdiciándolos y viendo a ver cómo hacer con los materiales compostables y resolver los desacuerdos y tener acuerdos que creo que deberían ser: ¿cómo evaluar el grado de sostenibilidad de un envase? Una es por el origen, ¿no? El origen de la materia prima, sea biológica, sea renovable, sea reciclada, o sea, un material que ha sido procesado, reprocesado. En gran medida ese es uno de los grandes, digamos, las grandes banderas que hoy tienen los biológicos, ¿no? Que provienen de esas fuentes, pero también tener un 100%, un 50% de material reciclado también es también válido, ¿no? Después el índice o la circularidad del envase, y hay 3 tipos de circular la energía puesta en un envase mediante la reutilización, que ya sabemos que es, digamos, la ideal, la del reciclaje, la que la molécula de lo que sea siga en su ciclo constante, y la del compostaje, que no la vamos a poder ignorar porque va a haber materiales para compostar y que puede ser una gran alternativa, que necesitamos infraestructura, porque puede generar energía, puede generar fertilizantes, es una gran manera de procesar los alimentos y evitar que emanen
metano a la atmósfera y que se genera algo productivo con el desperdicio de alimentos junto con los materiales compostables. No es solamente para compostar plásticos o materiales, sino residuos orgánicos con compostaje. Y la huella, ¿no? La huella ambiental que genera toda esta actividad, digamos, de dónde proviene el origen y toda la actividad de la circularidad, no descuidarla. Yo a veces veo que los envases o las estrategias de las empresas abogan por uno de estos ítems, diciendo nuestro envase es sostenible o es verde o amigable con el medio ambiente porque reduce la huella, pero no tiene capacidad de recircularidad y no tiene en cuenta el origen. O dicen nuestro envase es sustentable o sostenible porque proviene de fuentes renovables y se olvidan de la circularidad y de la huella. O dicen este envase es súper ecológico porque es circular, porque es reciclable o porque se puede reutilizar, pero tampoco tengan en cuenta el origen y la huella. Entonces creo que esta debería ser el gran acuerdo donde tenemos que combinar estas tres características para que el envase ideal tenga un equilibrio entre todo esto. Así que, como decía Mafalda, sonamos muchachos, resulta que si uno no se apura a cambiar el mundo, después es el mundo el que lo cambia a uno. Así que yo los invito, como siempre, a que lo hagamos juntos. Para eso los invito a seguirme en el canal de YouTube o en Instagram como @GuillermoDufran, a que visiten también la página de Didimash, en la agencia donde yo trabajo, donde estamos tratando de incorporar esta visión y esta manera de encarar los proyectos para que las marcas estén mejor preparadas para el futuro. Y como obsequio, para finalizar el año, en el QR, si lo quieren escanear, pueden obtener un beneficio, descuento para tener el libro que me llevó un año a escribir, que acá lo tengo, Packaging para salvar el planeta, que da origen a todo este universo verde que me acompaña acá. Que bueno, si lo pueden mirar ahí en dufran.com.ar, hay videos y contenido sobre el tema. Así que espero que les haya gustado y si tienen dudas, comentarios, consultas, encantado. Muy bien, Guillermo, muchas gracias por tu exposición y como antes tras bastidores te había comentado, bastante completa, ¿no? Abarca diversos temas que, como bien dices, ¿no? Van a marcar pauta no solamente el año que viene, sino en un futuro cercano, ¿no? Ujú. Seguro que sí. De hecho, a tu punto que mencionas como desacuerdos, quizás también habría que incluir ese tema polémico de los oxodegradables, ¿no? De hecho, mientras tú Ah, exponías y momentos después de que lo habías mencionado, habían un par de asistentes debatiendo entre ellos en el chat al respecto, ¿no? Y creo que es precisamente eso, ¿no? No existe una uniformidad de criterio para evaluar, ¿no? Este tipo de materiales, entre otras cosas, ¿no? Creo que el centro de la ponencia o de tu ponencia es ver a dónde vamos, ¿no? Ver a dónde se dirige esto, ¿no? ujú. Y lo que comentaste también de aquellos puntos de acuerdo. Hace unos meses asistí a algún tipo de webinar en donde estaba la gente de la Asociación de Recicladores de Estados Unidos, estaba Reciclas de Europa. Europa. eh, había un organismo más allí invitado y justamente se hablaba al respecto de la carencia de una armonización para Mm, todos entender lo mismo, ¿no? Cuando claro. estamos hablando de que queremos ser sostenible, una organización entiende una cosa, otra organización Mm, entiende otra. Si vamos a nivel industrial, pasa más o menos lo mismo, ¿no? Y se puede caer en lo que tú mencionas como greenwashing, ¿no? claro. En aquellas lecturas poco éticas, porque algunas son realmente malintencionadas y otras son tal vez por ignorancia, ¿no? Greenwishing es como, me gustaría que Mm, sea, ¿no? O sea, mm, y pasa eso cuando las decisiones pasan más por una intuición o por chismes o por, nada, por información que no es
verídica, ¿no? Así es, así es. Hay una consulta que te hicieron en el momento en que mostrabas esta, digamos, tendencia de lo monomaterial y Ujú. mostrabas estos empaques de, creo que es Mars, la marca, de las golosinas, Sí. de los chocolates, ¿sí? Y te preguntaban, digamos, con esa noticia que compartiste, ese es un material de papel que indicaba si tenía algún tipo de recubrimiento. Digamos, pensamos que es un material grasoso, como el chocolate, y Claro. quizás el papel no tenga aún propiedades propias que eviten, Ujú. digamos, esa transferencia de grasa. En esa información de Mars, ¿había algún tipo de alcance sobre qué tipo de capas componía ese empaque? Sí, si mal no recuerdo, la PLA. Sí. Es Mm, que es lo que se está usando casi todos los empaques de papel que le quieren dar impermeabilidad, le ponen una fina capa de PLA. Ahora, claro. los informes de compostabilidad de Inglaterra del último año dicen que el PLA no se descompone como se supone que se lo certifica. Entonces, yo creo que debe tener mucho que ver en qué tipo de composteras están y que Mm, en los compostajes industriales no quieren plásticos compostables porque les deteriora la calidad del compost. Ahí lo que digo, tampoco están obligados a compostarlo. Entonces, claro, al haber poco y mal gestionado, ¿cómo podemos sacar una conclusión si es válido o no? Lo que dijeron en puntualmente el de Mondelez, es que en Nueva Zelanda hay recuperación de eso y que se puede recuperar, pero uno de los recicladores de Nueva Zelanda dice, nosotros no lo reciclamos eso. Ahí es mm, donde digo, falta esa conexión. Yo no creo que Mondelez se haya mandado a hacer algo que sabe que no va a andar. Pero mm, por otro lado, también entendemos que los recicladores van a tener que juntarse para decir, bueno, yo voy a necesitar, por ejemplo, comprar este material recuperado. Veamos cómo lo podés reciclar para que yo después lo pueda comprar. O sea, es como el huevo y la gallina. Si no, nunca cambiamos nada porque el reciclador no lo quiere o no lo puede reciclar. Y mm. nos tenemos que adecuar a lo que hace el reciclador. ¿Y por qué no cambiamos lo que hace el reciclador? Así podemos cambiar lo otro, ¿no? Entonces ahí yo creo que esto es como Uber, o sea, es imparable. O sea, no se va a poder parar, va a seguir siendo así, por más que algunos estén en contra de decir, no, el plástico no puede ser sustituido por el papel, por la deforestación, por lo que quieras, está siendo, está pasando, va a pasar. Por ser precisamente Veamos una cómo, tendencia, ¿no? veamos Por- cómo, porque mm, lo mismo con la botella de papel, nadie quiere, ninguno de los especialistas, digamos, técnicos, dicen que las botellas de papel son buenas y todas las marcas están poniendo cada vez más plata para sacar botella de papel. mm. Veamos cómo hacemos con las botellas de papel para que sea una solución viable, porque entre los que dicen que no y los que dicen que sí, va a terminar todo en la basura otra vez. Entonces, yo digo, es inevitable, van a seguir apareciendo. O sea, acá había que decían que es un material poliextrusado, no tiene que ver con la extrusión, es un laminado. O sea, es una lámina de papel Ujú, que ujú, le ujú, laminan PLA. O sea, ujú. no se puede extruir, hasta lo que yo sé, el El papel no se papel, puede claro, extruir. claro, claro, así es. Después Eh, acá había una pregunta, me hablaban del PET-G y el PET de botella, que podría pareciera ser reciclable, pero un reciclador de Colombia que reciclan PET desde hace muchísimos años dice, nosotros no queremos PET con aditivos. El PET-G es el glicemol o algo así, algo glicol, glicemol, lo que etilenglicol. se le añade para que tenga la propiedad de flexible del termocogible, y eso nadie lo quiere en el PET virgen que te sirve para hacer botella porque ya te está haciendo más flexible el PET de la botella. Entonces, la verdad, yo digo, ¿cuánto pesa la funda termocogible comparado con la botella? La funda termocogible a relleno sanitario o a incineración y el PET de la botella sí. Ahora, que las dos tengan el mismo material quizás beneficia porque si hay un lector de onda de material, detecta el de arriba, está bien que si es menos de 50 micrones debería detectar los dos, y los dos son el mismo material y genera menos problema que si tenés PET en la funda, polietileno en el envase, que se confunde, que no saben cuál es cuál. Que sea fácilmente removible también es una posibilidad. O sea, en un mundo ideal todo podría ser todo reciclable con todo, pero se busca la mayor pureza en colores y en compatibilidad de materiales, con lo cual un material que es igual pero tiene un aditivo no lo van a preferir.
sea, si lo pueden evitar, lo evitan, y la verdad, por 2 gramos menos de 2 gramos, no sé cuántos micrones puede llegar a tener una funda termoencogible. Y bueno, la funda termoencogible, descartémosla, asumamos que es un descarte, que no, ya está, no sirve. Mm. No me De hecho, parece tan malo, o sea, al final me parece mejor reciclar la botella y tirar la funda y listo. Pero que la botella sí se recicle. hay un punto que tú mencionas cuando hablas del desarrollo de Mondelez, ¿no? Y cuando lo mencionaste, entró en mí esa reflexión de que no crees que Mondelez se haya lanzado a hacer este desarrollo sin considerar los stakeholders o todas las partes interesadas. Y creo que al contrario, pienso que estamos como estamos porque no nos integramos. El desarrollo que se ha hecho de empaques, por ejemplo, nunca ha considerado qué pasa después de que el empaque es utilizado. ¿Hay algún tipo de mecanismo en el país, en la ciudad, en la comunidad, para poder valorizar ese residuo una vez es consumido? La verdad es que no, ¿no? Y estamos hablando de un país, el ejemplo que tú coloques es un país pequeño que seguramente el Mondelez lo que está haciendo es pruebas, ¿no? Vamos a hacer una prueba en Nueva Zelanda y si funciona lo escalamos, ¿no? Y aún así, en una escala tan pequeña, las partes interesadas se muestran reacias o se muestran contrarias a la propuesta, ¿no? Y creo que es eso lo que nos ha traído hasta aquí. Creo que es la falta de comunicación y contacto, ¿no? Por Sí. eso quizás haya algunas actualizaciones en normativas, ¿no? Que como tú bien mencionas, voluntarias, como la ISO 18604, que te dice que para que tú consideres una parte o la totalidad de tu empaque reciclable, no solamente tiene que ver con el diseño, no solamente tiene que ver con los materiales que utilizaste, sino también tiene que ver con la realidad en donde te encuentras. O sea, realmente ese componente es reciclable donde estás o donde termina su ciclo de vida. Porque si no es reciclable donde termina su ciclo de vida, y pongo por ejemplo, no tiene mucho que ver porque debe ser PET, la botella del agua Fiji que mostraste, pero imagínate que yo transportara X número de kilómetros un empaque que en el destino no es reciclable, ¿no? Entonces, no importa si yo lo probé en mi origen, quizás europeo, que sí, que cuento con todo el mecanismo necesario, pero cuando lo traslado a otra realidad, resulta que toda la reciclabilidad posible se ha perdido. Claro, tal cual. Perfecto. Bien, bueno, el debate también quedaba un poco con lo que estábamos hablando del oxodegradable, las otras preguntas que quedaron por allí, y Mm. opiniones, ¿no? En particular respecto a esto. Em, a ver, creo que ahí está entrando una pregunta más. ¿Un papel pigmentado se puede reciclar? ¿A qué le llaman papel pigmentado? Impreso, con impresión, Sí, con sí, tintas. Ujú. claro, sí, sí. Sí, sí, tengo entendido que sí. Y con recubrimientos reduce la cantidad de pulpa que se pueda, digamos, recuperar. Si es doble recubrimiento, ahí es lo más probable es que nada, porque todo va a ser residuo, porque lo que queda adherido al recubrimiento no se puede, digamos, y también hay dos tipos de reciclaje de papel, ¿no? Pero hasta ahora con todos los que hablé, digo, cuanto menos cosas tenga pegadas, mejor, obviamente, ¿no? Y las tintas, sí, lo ideal que sean solubles, ¿no? Que sean solubles al agua y eso. Muy bien. Bueno, Guillermo, estamos llegando al final de tu presentación, de tu ponencia. Hay una gran cantidad de opiniones positivas respecto a la misma, dándote las gracias. Algunos mencionan es una buena exposición, fresca, muy clara. Antonio Panachi por allí también hizo un comentario anteriormente. Muchas gracias, Guillermo. Felicitaciones. Por allí también preguntaban tú, ¿cuál es tu canal de YouTube? Ah, El link para el canal de YouTube. No sé si lo puedes sí, compartir por el chat. claro, es youtube.com/Guillermo Frank, es fácil, o sea, es mi nombre. Si buscan mi nombre, igual si buscan Modo Verde, porque yo siempre digo es mi canal de Modo Verde, aunque el canal no se llama Modo Verde, pero Modo Verde en YouTube aparece.
Ya. Y si no, bueno, youtube.com/Guillermo Frank, ahí está, ahí lo envié. Una idea que resuma para los participantes cómo debemos afrontar estas tendencias 2023. Bien, yo creo que colaboración es una de las palabras que más me resuena, porque hay que, como vos decías, ¿no? Estos desacuerdos, la única forma de resolverlos es con colaboración, con consultas, con debate, con difundir información, con investigar, no quedarse con lo que uno escucha o lo primero que ve. Lo más difícil de todo, lo que más cuesta, es encontrar buena calidad de información y al final uno termina creyendo, ¿no?, las cosas que ve y sacando sus propias conclusiones, pero hablando con profesionales, con unos, con otros, lo mejor es, o sea, la única certeza es que no hay ninguna certeza, que hay distintas opiniones, pero que sí se pueden lograr grandes cosas si hay trabajo en conjunto, colaboración, ganas de saber que los cambios son inevitables, que hay que hacerlos y que hay que tratar de ir haciendo mejoras en el tiempo con el fin de ir recorriendo este camino que no termina nunca. No es, cambio una cosa por otra y listo, a mirar Netflix, sino que es constante, es una búsqueda y un camino que nunca te va a dejar, digamos, 100% satisfecho. Hay que aprender a convivir con la inconformidad y a que sea ese el motor que nos lleva a buscar siempre mejores soluciones y no frustrarnos en el camino por no encontrarlas, ¿no? Porque eso es lo que pasa mucho cuando uno quiere cambiar, cambiar y nada cambia o no se puede, no porque esto, no porque lo otro, y uno, bueno, al final no hay nada para hacer. No, no, sigamos, o sea, no hay que detenerse. Creo que el mayor desafío es vencer esos obstáculos que son los no, que los vamos a encontrar todo el tiempo, pero yo veo que la industria está cambiando su manera de ver y de pensar el empaque, no me queda ninguna duda.